Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto muy grande. Un placer, Eduardo, estar contigo. Gracias, no, gracias por haber venido. Un placer estar aquí. Un gusto muy grande. En principio me gustaría tu visión sobre lo que está pasando en Medio Oriente, en especial entre Israel y Gaza, ¿no? Mira, Israel-Gaza, o el conflicto entre Israel y Hamas, que se inició el 7 de octubre, una especie de terremoto, de movimientos tectónicos que aún seguimos viviendo hasta este momento, es parte de algo más global y mundial, de una especie de nueva guerra fría entre coaliciones encabezadas una por Estados Unidos y la otra por China, que incluye a Rusia, a Irán y a Corea del Norte. O sea, no hay que verlo como una cosa local. Lo que ocurre en este momento es que ocurrió algo muy importante últimamente, y es que la Liga Árabe y la Unión Europea aceptaron que Hamas tiene que desaparecer como organización. Eso nunca había ocurrido. Jamás. Y es bueno que lo digas, Enrique, este es un conflicto de Israel contra Hamas, no contra el pueblo palestino. Obviamente. En Gaza. Obviamente. Hay una separación. Porque muchos creen que es contra el pueblo palestino en Gaza. Hay muchos mitos, Eduardo, que a mí me gustaría de alguna manera citar. Uno es ese. O sea, que hay un pueblo palestino que yo estuve el jueves pasado en Ramallah, en Cisjordania, en la sede de la Autoridad Palestina, con el general que se está preparando para entrar en Gaza una vez Hamas sea derrotado. Y él va a estar a la cabeza de una fuerza de la Autoridad Palestina que será, y me dice, de ninguna manera jamás podrá mantener las armas. Lo mismo dicen los saudíes, los egipcios, los jordanos, los emiratíes, todo el mundo lo tiene claro. O sea, Hamas tiene secuestrado al pueblo palestino que está en Gaza. No solo en Gaza, también de alguna manera en Cisjordania. Okay. Ellos tienen un sector de la sociedad, pero desde luego en Gaza peor, porque ellos provocaron la destrucción de Gaza. Claro. Hay quien diga que Gaza es la mayor cárcel del mundo, pero se olvidan de que quien tiene la llave de esa cárcel es Hamas desde el 2006. Mira, yo sigo los programas escolares de Hamas, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo enseñan matemática? Si yo mato 15 judíos y no logro matar a 3 de ellos, ¿cuántos quedan? Esto es para niños de 8, 9, 10, 11 años, los libros de estudio de Hamas. La radicalización que existe en Gaza es una radicalización que hay que erradicar de alguna forma. Hay que acabar con ella si queremos un futuro un poco distinto. Y yo creo que gran parte de los palestinos entienden hoy en día que tienen que luchar contra este radicalismo de Hamas y quieren que Hamas desaparezca de la vida política palestina, que no participe en las próximas elecciones previstas para el 2026 y además que entregue sus armas. Me imagino, obviamente, debes haber visto, Enrique, el mamarracho del New York Times, ¿no? Sí. Con esa foto. ¿Podemos poner la foto para mostrarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando? Esta foto. Es terrible, es terrible. Esa foto. ¿Podés contar la historia de esa foto? Sí, bueno, pero esta foto es una más. O sea, es cierto que es el New York Times, que es uno de los medios de comunicación quizás más famosos del mundo, pidió disculpas, pero esto ocurrió en tantos casos. Hay tanto fake, Eduardo. Hemos llegado a una situación en la que en vez de informar, en vez de ceñirse a los hechos, lo que estamos haciendo es activismo periodístico. O sea, cada uno adopta una narrativa y cuenta lo que le va bien y enseña las fotos de lo que le va bien. Pero, señores, esa no es la realidad. El periodismo está basado en hechos. Hay que ceñirse a los hechos. Y los hechos son que Hamas secuestró Gaza, que Hamas roba la comida que entra en Gaza y la ayuda humanitaria que entra en Gaza y que a través de esto compra armas y paga sueldos. O sea, hoy en día su ingreso viene de esto y mientras siga esta situación, la población de Gaza va a sufrir. ¿Se roba la comida que llega a través de Israel? Que llega a través de Israel y que llega a través de Egipto, por Rafah también y por las dos fronteras. Y lo que hacen es robarla, no falta comida en Gaza. Los almacenes de Hamas están llenos. Lo que pasa es que la comida la tiene secuestrada Hamas. Y la vende además. Y siempre se dice que el que reparte la comida es el que tiene el poder. Obviamente. Y no solo eso. La gente se olvida que la mitad de los muertos en Gaza, desde el 7 de octubre hasta ahora, son gente de Hamas que va vestida de civiles
para ser contabilizados como civiles en caso de morir en el combate, y son la mitad de ellos. Sí. Y entonces lo que han hecho ahora es reclutar jóvenes a los que les pagan $100 y les dan comida para sus familias de sus almacenes para prepararles futuramente como combatientes de Hamas. Hablemos de los periodistas de Al Jazeera, porque se armó un escándalo mundial, ¿no? Sí, acá en la República Argentina armaron un grupo de WhatsApp y con videos de estamos con los periodistas muertos por el Estado genocida de Israel. Yo estoy con los periodistas que quieren la libertad de la información, que quieren luchar por informar. Estoy con ellos plenamente. Pero ese no es el caso de Al Jazeera. Al Jazeera es una televisión con un país, al revés. Y ese país se llama Qatar. Ellos son un imperio periodístico, pero que está al servicio de los Hermanos Musulmanes, que es la organización internacional a la que pertenece Hamas. Y por eso parte de los periodistas, no quiero decir todos, pero parte de los periodistas, productores, camarógrafos de Al Jazeera son de día periodistas y de noche combatientes de Hamas. Ah, son terroristas Totalmente. de Hamas. Estos 5 que murieron Totalmente. eran terroristas de Hamas. Bueno, obviamente. Hay fotos que mostramos ahí con el líder absoluto de Hamas. Ellos entraron el 7 de octubre en el sur de Israel, donde fueron miles de personas violadas, quemadas vivas, entre ellos pacifistas, gente que lucha por la paz hace décadas, como Vivian Silver del movimiento Mujeres a Favor de la Paz, que se dedicaba a crear un movimiento femenino que exigía a los gobiernos la paz y que traía todas las semanas a miles de personas, a lo largo de años, a miles de personas de Gaza enfermas y las llevaba a los hospitales de Israel. Esta mujer fue quemada viva en el kibbutz Be'eri, en el sur de Israel, el 7 de octubre, y como ella, muchos más. Trump habló de hambruna en Gaza. ¿Cómo te cayó? Yo creo que Trump se refería a que hay hambre en Gaza. Y hay diferencia entre hambre y hambruna. ¿Cuál es? La diferencia básica es que no haya comida en Gaza. Entraron 470.000 toneladas de comida desde enero hasta ahora. La cuestión está en este año, el 2025. Cada persona podría recibir lo equivalente a 1,2 kg de comida cada día, cada uno. Sin embargo, lo que ocurre es que como Hamas se apoderaba de parte de esa comida, como Naciones Unidas se abstuvo de distribuir la comida a raíz de los ataques contra sus convoys, sus camiones. Todo esto, el problema no es un problema de falta de comida, es un problema de logística. Yo creo que llegó el momento que la comunidad internacional se lo tome muy en serio y que permita a Estados Unidos, Trump está invirtiendo $1.000 millones en nuevos centros de distribución de comida, tienen que hacerlo mejor y al mismo tiempo Naciones Unidas tiene que ayudar a este esfuerzo, al igual que Israel y al igual que Egipto. Pero de ninguna manera esto puede ser un banco para Hamas. Enrique, ¿me hablas de tu amistad con el Papa? Es probablemente, Eduardo, la historia más especial que me ocurrió en mi larga vida periodística. Y es que el Papa Francisco, antes de ser Papa, me seguía en televisión y grababa. Jorge. Era el padre Jorge aquí en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Bergoglio. Y cuando yo vine aquí a dar una conferencia 3 meses después de su elección, vino un rabino que era su íntimo amigo, Abraham Skorka. Gran amigo de él. Exacto. Hacían juntos un programa de televisión. Años y años. Sí. Y me dijo... Ahí estamos mostrando la foto. Con el Papa, el nuevo Papa, quiere que vengas al Vaticano. Y yo pensé que me estaba tomando el pelo, que se estaba riendo de mí y buscaba la cámara a ver dónde aquí hay. Y luego resultó que era verdad. Y resultó que el Papa me llamó. Y la primera vez que me llamó por teléfono me dice, yo te conozco de toda la vida. Soy Papa Francisco, yo te seguí en televisión, te vi crecer. ¿Y yo creí que era... ¿Dónde? ¿En televisión? ¿Dónde te veía? Él seguía varios canales en los que yo salía. Pero... Y él me decía que grababa los reportajes, sobre todo seguía muy de cerca Antena 3 de España. Okay. Y resulta que él me decía que yo pensé que era un amigo argentino y le contesté, ¿usted es el Papa Francisco? Pues yo soy Napoleón. Y resultó que desde ese momento nos hicimos grandes amigos y durante 12 años estuvimos juntos. Te nombró Ángel por la Paz, ¿no? Sí, y fue realmente muy emotivo
porque organizamos juntos la plegaria por la paz entre Shimon Peres y Mahmoud Abbas. Luego la acompañé a Israel, Jordania y Palestina. Y luego empezamos una serie de proyectos conjuntamente con la organización Escolas y otros que hicimos juntos. Y mira, en los últimos 3 años, desde el final del COVID, yo creo más o menos, nos veíamos todos los meses 2 horas. Un hombre monumental, en Santa Marta. Yo debo decirte que para mí hoy en día me es muy difícil hablar de él porque le añoro profundamente. Claro. Pero si intento mirar con cierta distancia, yo creo que es el personaje más fascinante que yo conocí, y conocí muchos líderes del mundo y de Medio Oriente. ¿Entrevistaste a Clinton? ¿A quién más? Clinton, Jimmy Shimon Carter, Peres, todos los líderes israelíes de los últimos 30 años, Qué todos los líderes palestinos de los últimos 30 años, todos los líderes de Hamas, todos los líderes de la Yihad Islámica, o sea, de Al-Qaeda algunos, el que tenía que haber sido el líder de Al-Qaeda, el hijo de Osama Bin Laden, gente de ISIS con la que estuve en Irak y que les entrevisté en la cárcel horas y horas. Realmente a ese nivel conocí personajes políticos muy importantes. Pero ninguno como el Papa Francisco. Ninguno que tuviese 2 características: la profunda inteligencia de un estadista con un entendimiento de la política internacional, no solamente el líder religioso, aunque obviamente lo era también, pero al mismo tiempo una humildad de alguien que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio, que tenía un sentido del humor extraordinario. Y además, Eduardo, me recordaba a mi abuelo, que fue el personaje que más influencia tuvo sobre mí. Tenía la misma mirada y yo creo que nos encontramos en los dos. Escucha, el que yo tuviese por él esa admiración no me sorprende ni me admira en absoluto, pero el que él quisiera verme cada mes fue como algo muy que hasta hoy no tiene para mí explicación real. Yo creo que de alguna manera era casi una relación familiar. Te agradezco infinitamente, Enrique. Gracias por haber venido. La verdad, hasta siempre. Y gracias por todo. Me quise dar este lujo. Y gracias por el libro. Este es mi Conversando último libro con el enemigo. Para ti, de corazón. Muchas gracias. No, gracias. Gracias por haber venido. Hasta siempre. Voy con un